El legendario actor Sir Sean Connery es ampliamente conocido por ser el primer actor en interpretar a James Bond, y protagonizó las siguientes 7 entregas de la película. Sin embargo, recientemente se han revelado algunos secretos de su vida que han conmocionado a sus fieles seguidores. Profundicemos en los aspectos conocidos y desconocidos de la vida de Sean Connery. Nació como Thomas Sean Connery en el Hospital Real de Maternidad de Edimburgo, Escocia, el 25 de agosto de 1930. Recibió el nombre de su abuelo paterno. Sus padres tuvieron a su hermano Neil poco después. Su padre era Joseph Connery, obrero y camionero, y su madre, Euphemia McBain McLean, limpiadora. Connery era de ascendencia escocesa, tenía formación cristiana, y su padre era católico y su madre protestante. Él y su hermano crecieron en el número 176 Fountain Bridge. Ya no existe, pues el bloque fue demolido. Connery era muy pequeño en la escuela primaria, pero creció rápidamente a los 12 años, alcanzando una estatura de 1,88 metros a los 18. Debido a sus bajos recursos y a las dificultades económicas de sus padres, Connery no pudo acceder a una educación formal. Dejó la escuela a los 9 años y tuvo que empezar a trabajar para ayudar a la familia. Su primer trabajo de niño fue como lechero en la Sociedad Cooperativa de St. Cuthbert. En 2009, Connery recordó una conversación en un taxi. Cuando tomé un taxi durante un reciente festival de cine de Edimburgo, el conductor se sorprendió de que pudiera identificar cada calle por la que pasábamos. ¿Cómo? «Chemin», preguntó. De niño, repartía leche por aquí. En 1946, justo después de la Segunda Guerra Mundial, Connery decidió alistarse en la Marina Real Británica. Fue allí donde se hizo 2 tatuajes famosos. Estos eran importantes para Connery, como se indicaba en su sitio web oficial. A diferencia de muchos tatuajes, los suyos no eran frívolos. Sus tatuajes reflejan 2 de sus compromisos de toda la vida, su familia y Escocia. Un tatuaje es un homenaje a sus padres y dice «mamá y papá», y el otro se explica por sí solo, Escocia para siempre. Se formó en Portsmouth, en la Escuela de Artilleros Navales, y en una tripulación antiaérea. Posteriormente, obtuvo el rango de marinero en el HMS Formidable. Pero en 1949, Connery fue dado de baja del servicio debido a complicaciones médicas. Le diagnosticaron úlcera duodenal, una enfermedad que se transmite de generación en generación y que se transmite a los varones de la familia. Tras su baja, regresó a trabajos temporales. Realizó diversos trabajos para llegar a fin de mes, desde camionero hasta socorrista en las piscinas de Portobello, obrero y modelo para el Edinburgh College of Art. Trabajó como pulidor de ataúdes durante un tiempo antes de dedicarse a otros trabajos. Pero aventurarse en el modelaje era rentable en aquella época, ya que cobraba 15 chelines la hora. El artista Richard DeMarco, estudiante por aquel entonces y quien pintó varios de sus primeros cuadros de Connery, lo describió como muy recto, un poco tímido también, demasiado guapo para describirlo con palabras, un auténtico Adonis. Empezó a desarrollar su físico a los 18 años y en 1951 se entrenó con Ellington, ex instructor de gimnasia del ejército británico. En una ocasión compitió para Mr. Universo, aunque el año exacto varía según los informes. El sitio web oficial de Connery afirma que compitió en 1950 y quedó tercero. Otras fuentes afirman que compitió en 1953 y quedó tercero en la categoría junior, sin poder competir en la categoría de hombres altos. Connery pronto se desanimó del culturismo porque perdía frecuentemente contra estadounidenses en las competiciones debido a su musculatura y tamaño. Se quejaba de que no participaban en actividades deportivas como él, lo que les hacía perder masa muscular. La verdad, era un apasionado del fútbol, pues había jugado para Bonnie Rick Rose de niño. Consiguió una prueba para jugar con el East Fife, y durante la gira, jugó un partido local contra un equipo dirigido por Matt Busby, exentrenador del Manchester United. Según informes, Busby quedó impresionado con su destreza física y, justo después del partido, le ofreció a Connery un contrato por 25 libras semanales, equivalente a 882 libras en 2023. Connery recuerda: me di cuenta de que un futbolista de élite podía estar acabado a los 30 años. Y yo ya tenía 23. Decidí ser actor, y resultó ser una de mis decisiones más inteligentes. Al principio, Connery ayudó entre bastidores en el King's Theatre a finales de 1951 para complementar sus ingresos.
Durante una competición de culturismo celebrada en Londres en 1953, uno de los concursantes mencionó que se estaban realizando audiciones para una producción de South Pacific, donde Connery consiguió un pequeño papel como uno de los chicos del coro de los Seabees. Cuando la producción llegó a Edimburgo, le dieron el papel del cabo de infantería de marina Hamilton Steves y fue suplente de dos de los jóvenes protagonistas. Su salario aumentó de 12 a 14 libras, 10 chelines semanales. La producción regresó al año siguiente, por gran demanda, y Connery fue ascendido al papel principal del teniente Buzz Adams, interpretado por Larry Hagman en el West End. Durante el rodaje de la película, Connery se quedó en Edimburgo. Fue blanco de la banda Baldore, una de las más notorias de la ciudad. La primera vez que lo atacaron fue en una sala de billar, donde les impidió robarle la chaqueta. Al salir de la sala de camino a casa, lo siguieron 6 miembros de la banda. Connery los condujo sutilmente a un balcón de 4,5 metros de altura en el Palacio de Danza. Allí, él solo atacó a los pandilleros, agarrando a uno por el cuello y a otro por el bíceps, y golpeándoles la cabeza. Tras la pelea, la pandilla lo trató con gran respeto y se ganó la reputación de hombre duro. Durante la producción en la Ópera de Manchester, esto fue durante la Navidad de 1954. Connery desarrolló su interés por el teatro gracias a la ayuda del actor estadounidense Robert Henderson. Robert le prestó a Connery copias de las obras de Ibsen, Hedda Gabler, El pato salvaje y Cuando despertamos. También lo animó a estudiar obras de escritores famosos como Proust, Tolstoy, Joyce, Shakespeare y algunos otros. Robert lo animó a tomar clases de oratoria e incluso lo ayudó a conseguir papeles en el Teatro Maida Vale de Londres. No era su primera vez filmando. Participó como extra en el musical de Herbert Wilcox, Lilacs in the Spring, 1954, junto a Errol Flynn y Anna Neagle. Aunque Connery fue contratado como extra, no tenía estabilidad económica y tuvo que cuidar a los niños del periodista Peter Noble y su esposa, la actriz Marianne, a tiempo parcial. Ganaba 10 chelines por noche. En una noche fatídica, Connery conoció a la actriz de Hollywood Shelley Winters en casa de Noble. Ella lo describió como uno de los escoceses más altos, encantadores y masculinos que había visto, y posteriormente pasó muchas tardes con los hermanos Connery bebiendo cerveza. Connery residía en casa del presentador de televisión Lou Gardner durante este periodo. Robert resultó ser un verdadero amigo y colaborador de Connery. Le ayudó a conseguir un papel en una producción del Teatro Q de Testigo de Cargo, de Agatha Christie, que cobraba 6 libras semanales, durante la cual conoció y entabló amistad con su colega Scott Ian Bannon. A este papel le siguieron Punto de Partida y Una bruja en el tiempo en Q, un papel como Penteo junto a Yvonne Mitchell en The Bucky en el Oxford Playhouse, y un papel junto a Jill Bennett en la obra Anna Christie de Eugene O'Neill. Durante su tiempo en el Oxford Theatre, consiguió un breve papel como boxeador en la serie de televisión de Square Ring, antes de ser dirigido por el director canadiense Alvin Rakoff. Alvin le ofreció múltiples papeles en The, que se rodó en Dover, Kent. En 1956, Connery apareció en la producción teatral de Epitaph e interpretó un papel secundario como un matón en el episodio Damas de la Mansión de la serie policial de la BBC, Dixon of Dock Green. Esto le permitió actuar en pequeños papeles televisivos en Sailor of Fortune y en el programa Jack Benny, un episodio especial filmado en Europa. El gran salto de Connery fue su papel como el agente secreto británico James Bond. No quería comprometerse con una serie de películas, pero comprendió que si la película tenía éxito, su carrera se vería enormemente beneficiada. Gracias a Dana Broccoli, esposa del productor Albert Cubby Broccoli, Connery consiguió el papel que cambiaría su carrera. Se dice que fue ella quien convenció a su esposo de que Connery era la elección perfecta. El creador del personaje James Bond, Ian Fleming, dudó de la elección de Connery, diciendo, no es lo que imaginaba de James Bond y busco al comandante Bond, no a un doble de acción corpulento. Añadió que Connery es musculoso, mide 1,88 m, y que un Scott era tosco, pero por influencia de su novia, Blanche Blackwell, quien le dijo que Connery tenía el carisma sexual necesario, Fleming cambió de opinión tras el exitoso estreno de Doctor No. Quedó tan impresionado que incorporó la herencia de Connery al personaje. En su novela de 1964, Solo se vive dos veces, Fleming escribió que el padre de Bond era escocés y oriundo de Glencoe, en las tierras altas de Escocia. Entre 1962 y 1967,
Connery interpretó a Siet en Doctor No from Russia con Love. Goldfinger. Operación Trueno y Solo se vive dos veces, las 5 primeras películas de Bond producidas por Eon Productions. Tras dejar el papel, Connery regresó para la 7ª película, Diamantes para la Eternidad, en 1971. Connery hizo su última aparición como Bond en Nunca Digas Nunca Jamás, una nueva versión de Operación Trueno de 1983 producida por Thalia, la película de Jack Schwartzman. Las 7 películas fueron un éxito comercial. James Bond, interpretado por Connery, fue seleccionado como el tercer héroe más grande de la historia del cine por el American Film Institute. Su magnífica interpretación como Bond se debe en gran medida a la tutela estilística del director Terence Young, quien lo ayudó a perfeccionarse aprovechando su gracia y presencia para la acción. Lois Maxwell, quien interpretó a la señorita Moneypenny, contó que Terence tomó a Sean bajo su protección, lo invitó a cenar, le enseñó a caminar, a hablar e incluso a comer. La tutoría fue un éxito. Connery recibió miles de cartas de fans una semana después del estreno de Doctor No, y se convirtió en un importante símbolo sexual del cine. Tras el estreno de la película Doctor No en 1962, la frase Bond, James Bond, se convirtió en un eslogan de la cultura popular occidental. El crítico de cine Peter Bradshaw escribe, es la autopresentación más famosa de cualquier personaje en la historia del cine. Connery la interpretó con un estilo gélido y desdeñoso, vestido de etiqueta y con un cigarrillo colgando de los labios. La presentación fue una especie de desafío o seducción, claramente dirigida a un enemigo. A principios de los 60, el James Bond de Connery era uno de los más peligrosos y atractivos que se habían visto en la gran pantalla. Durante el rodaje de Operación Trueno en 1965, la vida de Connery corría peligro en la secuencia con los tiburones en la piscina de Emilio Largo. Le preocupaba esta amenaza al leer el guión. Connery insistió en que Ken Adam construyera una mampara especial de plexiglas dentro de la piscina, pero no era una estructura fija, y uno de los tiburones logró atravesarla. Tuvo que abandonar la piscina inmediatamente. Aunque Bond lo había convertido en una estrella, Connery se cansó del papel y de la presión que la franquicia ejercía sobre él, diciendo, estoy harto de todo el rollo Bond, y siempre he odiado a ese maldito James Bond, me gustaría matarlo. Michael Caine era uno de los amigos más cercanos de Connery. Caine comentó sobre la situación, si eras su amigo en aquellos primeros tiempos, no mencionabas a Bond, era y es un actor mucho mejor que simplemente interpretar a James Bond. Pero se convirtió en sinónimo de Bond. Caminaba por la calle y la gente decía, mira, ahí está James Bond. Eso le resultó particularmente perturbador. Mientras rodaba las películas de Bond, Connery también protagonizó otras películas como Marnie, de Alfred Hitchcock, de 1964, y al año siguiente, The Hill, de Sidney Lumet, que el crítico de cine Peter Bradshaw considera sus 2 mejores películas de la década de 1960, sin contar a Bond. A mediados de esa década, Connery jugó al golf con el industrial escocés Ian Maxwell Stewart, una conexión que le brindó la oportunidad de dirigir y presentar el documental The Bowler and the Bonnet en 1967. La película describe el experimento Fairfield, un nuevo enfoque de las relaciones laborales implementado en la Fairfield Shipbuilding and Engineering Company de Glasgow durante la década de 1960. El experimento fue iniciado por Stewart y apoyado por George Brown, el primer secretario del gabinete de Harold Wilson en 1966. Las películas posteriores de Connery incluyeron varios fracasos de taquilla y crítica, como First Night, Just Cause, The Avengers y The League of Extraordinary Gentlemen. Sin embargo, recibió críticas positivas por su actuación en Descubriendo a Forrester. También recibió un Globo de Cristal por su destacada contribución artística al cine mundial. En una encuesta realizada en 2003 por Channel 4 en el Reino Unido, Connery ocupó el 8º puesto en su lista de las 100 mayores estrellas de cine. El fracaso de la Liga de los Hombres Extraordinarios fue especialmente frustrante para Connery. Durante el rodaje, percibió que la producción se estaba desmoronando y anunció que el director, Stephen Norrington, debía ser encarcelado por demencia. Connery dedicó un esfuerzo considerable a intentar salvar la película mediante el proceso de edición, y finalmente decidió retirarse de la actuación antes de volver a pasar por semejante estrés. Rechazó el papel de Gandalf en las películas de El Señor de los Anillos, alegando no entender el guión. Según informes,
Le ofrecieron $30 millones, junto con el 15% de la taquilla mundial, lo que le habría reportado $450 millones. También rechazó la oportunidad de interpretar a Albus Dumbledore en la saga de Harry Potter y al arquitecto en la trilogía Matrix. En 2005, grabó voces en off para el videojuego From Russia with Love con el productor Terry Manning en las Bahamas y proporcionó su imagen. Connery se mostró feliz de que la productora, Electronic Arts, lo hubiera contactado para prestarle su voz a Bond, tras recibir el premio a la trayectoria del American Film Institute el 8 de junio de 2006. Confirmó su retiro de la actuación. La desilusión de Connery con los idiotas que ahora hacen películas en Hollywood fue citada como motivo de su decisión de retirarse. El 7 de junio de 2007, desmintió los rumores de que aparecería en la cuarta película de Indiana Jones, afirmando que retirarse era simplemente demasiado divertido. En 2010, se colocó una escultura de bronce de Connery en un autobús en Tallinn, Estonia, frente al club escocés, cuyos miembros incluyen escoceses estonios y un puñado de escoceses expatriados. En 2012, Connery abandonó brevemente su retiro para prestar su voz al personaje principal de la película de animación escocesa Sir Billy. Connery fue productor ejecutivo de una versión ampliada de 80 minutos. Fuera de cámara, los aficionados supieron que era aficionado del club de fútbol escocés Celtic FC, al que conoció gracias a su padre, un fanático de toda la vida. Más adelante, Connery se unió al acérrimo rival del Celtic, el Rangers FC, tras entablar una estrecha amistad con el presidente del equipo, David Murray. Era un golfista apasionado, iniciado en este deporte por su amigo Ian Stewart. El golfista profesional inglés Peter Alliss le dio clases de golf a Connery antes del rodaje de la película de James Bond, Goldfinger, de 1964, que incluía una escena en la que Connery, interpretando a Bond, jugaba al golf contra el magnate del oro Auric Goldfinger en el Stoke Park Golf Club de Buckinghamshire. El ganador récord de un mayor y diseñador de campos de golf, Jack Nicklaus, dijo, le encantaba el golf. Sean era un golfista excelente y jugamos juntos varias veces. En mayo de 1993, Sean y el legendario conductor Jackie Stewart me ayudaron a inaugurar el diseño del campo PGA Centenary en Gleneagles, Escocia. En cuanto a sus relaciones románticas, durante la producción de South Pacific a mediados de la década de 1950, Connery salió con Carol Sopel, una belleza judía de cabello oscuro y figura de bailarina, pero su relación no duró debido a la oposición de su familia. Luego salió con Julie Hamilton, hija de la documentalista y feminista Jill Craigie. Dada la apariencia ruda y el encanto rudo de Connery, Hamilton inicialmente pensó que era una persona horrible y no se sintió atraída por él hasta que lo vio con falda escocesa, declarándolo la cosa más hermosa que había visto en su vida. También compartía una atracción mutua con la cantante de jazz Maxine Daniels, a quien conoció mientras trabajaba en teatro. Le intentó insinuar algo, pero ella le dijo que ya estaba felizmente casada y tenía una hija. Connery estuvo casado con la actriz Diane Salento de 1962 a 1974, aunque se separaron en 1971. Tuvieron un hijo, el actor Jason Joseph. Connery se separó a principios de la década de 1970, cuando salió con Diane Cannon, Jill St. John, Lana Wood, Carol Mallory y Magda Konopka. Se volvió a casar con la pintora franco-marroquí Micheline Roquebrune desde 1975 hasta su muerte. Además de la actuación, también era muy apreciado por su excelencia en otros aspectos de la vida. Se le concedió el rango honorario de Chodan, Prima Dan. En Karate Kyokushin, la reina lo nombró caballero en una ceremonia de investidura en el Palacio de Holyrood de Edimburgo el 5 de julio de 2000. Había sido nominado al título de caballero en 1997 y 1998, pero debido a sus opiniones políticas, se le denegó hasta el año 2000. Con este éxito, los secretos de Connery se filtraron con facilidad. En su autobiografía de 2006, Salento, una de sus parejas sentimentales, alegó que Connery había abusado de ella mental y físicamente durante su relación. Tuvo que cancelar una comparecencia ante el Parlamento escocés en 2006 debido a la polémica generada por su supuesto apoyo al abuso de mujeres. Negó las acusaciones. Sin embargo, declaró a la revista Playboy en 1965, "No creo que haya nada particularmente malo en golpear a una mujer,
aunque no recomiendo hacerlo de la misma manera que se golpea a un hombre. También se informó que declaró a Vanity Fair en 1993, hay mujeres que se arriesgan hasta el último momento. Eso es lo que buscan. La confrontación definitiva. Quieren una bofetada. Más tarde, en 2006, se informó que Connery no creía que ningún nivel de abuso contra las mujeres estuviera justificado bajo ninguna circunstancia. Durante su matrimonio con Micheline, se reveló que tuvo una aventura con la cantante y compositora Lindsay DePaul a finales de los 80. Ella posteriormente declaró que lamentaba la aventura, no porque estuviera casado, sino por su opinión sobre la violencia doméstica. Además de su controvertida postura sobre el trato a las mujeres, Connery se involucró en la política. Sus raíces escocesas y su experiencia en rodajes en los astilleros de Glasgow en 1966 lo inspiraron a afiliarse al Partido Nacional Escocés, SNP, de centro-izquierda, que apoya la independencia de Escocia del Reino Unido. En 2011, Connery declaró, "El bombín y el moño fue solo el comienzo de un viaje que me llevaría a una larga vinculación con el Partido Nacional Escocés". Apoyó al partido tanto financieramente como a través de apariciones personales. En 1967, escribió a George Leslie, candidato del SNP en las elecciones parciales de Glasgow Pollock de 1967, diciendo, "Estoy convencido de que, con nuestros recursos y habilidades, somos más que capaces de construir una Escocia próspera, vigorosa, moderna y autónoma de la que todos podamos enorgullecernos y que merezca el respeto de otras naciones". Su financiación al SNP cesó en 2001 cuando el Parlamento británico aprobó una ley que prohibía la financiación extranjera de actividades políticas en el Reino Unido. Se le acusó de exiliado fiscal. En 2003, Connery publicó documentos que demostraban que había pagado 3,7 millones de libras en impuestos en el Reino Unido entre 1997 y 1998, y entre 2002 y 2003. Los críticos señalaron que, de haber residido continuamente en el Reino Unido a efectos fiscales, su tipo impositivo habría sido mucho mayor. En vísperas del referéndum de independencia de Escocia de 2014, su hermano Neil declaró que Connery no viajaría a Escocia para movilizar a los independentistas, ya que su condición de exiliado fiscal limitaba considerablemente el número de días que podía pasar en el país. Tras la venta de su villa en Marbella en 1999, las autoridades españolas abrieron una investigación por evasión fiscal, alegando que se había defraudado al fisco español 5,5 millones de libras. Posteriormente, Connery fue absuelto, pero su esposa y otras 16 personas fueron acusadas de intento de defraudar al fisco español. El 31 de octubre de 2020, a los 90 años, Connery falleció mientras dormía en su casa en la comunidad de Lyford Cay, en Nassau, Bahamas. Su familia y Aeon Productions anunciaron su fallecimiento. Aunque no revelaron la causa de su muerte, su hijo Jason afirmó que llevaba un tiempo enfermo. Un día después, su viuda reveló que padeció demencia en sus últimos años. TMZ obtuvo el certificado de defunción de Connery un mes después de su fallecimiento, el cual indicaba que la causa de la muerte fue neumonía e insuficiencia respiratoria, y que la hora del fallecimiento fue la 1:30 am. Sus restos fueron incinerados y sus cenizas esparcidas en Escocia en lugares no revelados en 2022. En 2004, una encuesta del Sunday Herald del Reino Unido reconoció a Connery como el escocés vivo más importante, y una encuesta de Euromillones de 2011 lo nombró el mayor tesoro nacional vivo de Escocia. En 2024, el Festival Internacional de Cine de Edimburgo estableció un premio anual en honor a Connery. El premio Sean Connery a la excelencia cinematográfica está dotado con 50.000 libras esterlinas y se otorga a los realizadores de una película elegida por votación del público de entre una lista corta de 10 largometrajes que se estrenan mundialmente en el festival cada año.